Pensar em você é azul. Pensar em você é azul. Ok, vamos a continuar con nuestra siguiente conferencia y doy la palabra a nuestro maestro de ceremonias, Marco Castillo. Adelante, Marco. Muchas gracias, Javier. Vamos a continuar con ISA 600 del contador Juan Quintín Mendoza. Me va a hacer el favor de hacer la exposición. Bien, buenas tardes, queridos colegas. Un afectuoso saludo, particularmente a las personas que nos visitan en otros países. Que sean bienvenidos. Les pido sus consideraciones y diligencia en la exposición de hoy. Es un tema. Arriba. No se oye. Bien, nuevamente, buenas tardes, queridos colegas. Particularmente un afectuoso saludo para todos, pero en particular para quienes nos visitan de otros países donde estamos presentes. Bien, el tema que me toca exponer realmente nos atañe a todos. Estamos hablando de una ISA que tiene aplicación general y que es una norma internacional. Sin embargo, a manera de introducción voy a tener que abordar algunos puntos relativos que aplican en nuestro país, en México. Va a ser breve esta presentación y después entraremos en el contexto de la norma. Muy bien. Entonces, tenemos que referirnos
a una NIF para entender lo que son los grupos, o más que entender, repasar un poquito los conceptos relacionados a la integración de grupos, puesto que nuestro tema es auditoría de estados financieros. Bien, la norma de información financiera, estados financieros consolidados y combinados, evaluación permanente de acciones, que es el boletín B8 del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera, tiene por objeto, como podemos ver, establecer el tratamiento que debe darse a las inversiones permanentes en acciones y las condiciones que requieren. La norma nos indica también que son inversiones permanentes aquellas efectuadas en instrumentos de capital emitidos por otras entidades con la intención de mantenerlas por un plazo indefinido y que además generalmente se realizan para ejercer control conjunto o influencia significativa y así tener injerencia sobre todo en las decisiones, aun cuando pudiera haber otras razones para realizar este tipo de inversiones. La norma establece que las relaciones de la compañía controladora y sus subsidiarias con terceros, así como el efecto de estas relaciones en la situación financiera y los resultados de la unidad económica que integran, no pueden ser comunicados a través de los estados financieros individuales de la compañía controladora. De tal manera que esto nos llevaría a la situación de consolidar estados financieros. Para que esta comunicación sea adecuada, con base en el postulado de la entidad, aquí nos referimos a la NIF A2, se requiere que los estados financieros incluyan todos los derechos, obligaciones, restricciones, patrimonio y resultados de operaciones de la compañía controladora y sus subsidiarias, y esto se logra mediante la consolidación. Bueno, entonces tenemos una regla general, es que los estados financieros consolidados incluyen todas las entidades que forman el grupo. ¿Okay? Sin embargo, cuando existen razones y circunstancias sólidas y concluyentes en las que por razones de falta de control no se justifique la inclusión de una o varias compañías en la consolidación, puede no llevarse a cabo en ciertas circunstancias. ¿Sí? Por otro lado, se debe analizar la circunstancia de las entidades en el extranjero, o sea, de las subsidiarias en el extranjero. Las subsidiarias en países extranjeros, donde exista control de cambios en particular, restricciones para la emisión de unidades o desempeño sobre la estabilidad monetaria. Es decir, esto es congruente toda vez que consolidar las cifras de entidades que tuvieran estas características sería incorporar a los estados financieros cifras que probablemente nunca podrían llegar hacia la controladora de utilidades por la restricción en los controles cambiarios. O subsidiarias en que se haya perdido el control por encontrarse en situaciones de suspensión de pagos, disolución y quiebra, lo cual se entiende perfectamente. Bueno, la norma establece una definición en términos relativos a inversiones permanentes en acciones. Repetimos, el concepto básicamente es analizar los segmentos, inversiones permanentes en instrumentos de capital emitidos por otras entidades con la intención de tener alguna injerencia, algún control o de alguna manera influencia significativa. Bueno, aquí les derivamos algunas otras definiciones que son necesarias para entenderlas adelante la norma. Control es el poder de gobernar las políticas de operación financiera de una empresa a fin de obtener beneficios de sus actividades. Repito que son conceptos que se encuentran en la definición.
Compañía tenedora es aquella que tiene inversiones permanentes. Compañía controladora es aquella que controla una o más subsidiarias. Subsidiaria es empresa que es controlada por otra conocida como controladora. Aquí hay una diferencia con las asociadas. Las asociadas son compañías en la cual la tenedora tiene influencia significativa de su administración, pero sin llegar a tener control de la misma. Influencia significativa es el poder para participar en decisiones, es decir, las políticas de operación y financiamiento de la empresa en la cual se tiene la inversión, pero sin tener el poder de gobierno sobre dichas políticas. Les pido una disculpa también, están un poquito castigado la garganta, a pesar de un sitio que me dio por allá en Costa Rica, no se me puede alejar. ¿Okay? Afiliadas son aquellas compañías que tienen accionistas comunes o administración común significativos. ¿Okay? Bien, la norma también establece una definición en medios relativos a lo que es los estados financieros consolidados. Son aquellos que presentan la situación financiera, resultados de operación y cambios en la situación financiera de una entidad económica integrada por la compañía controladora y sus subsidiarias como si se tratara de una sola compañía. Entendemos muy bien esto. Los estados financieros combinados presentan la situación financiera, resultados de operación y cambios en la situación financiera de compañías afiliadas como si fuera una sola. Aquí hay un requisito que deben tener las afiliadas y es que sean del mismo giro, de la misma actividad, del mismo ramo. ¿Okay? La norma también establece los requisitos previos a la consolidación. Para efectos de la consolidación, la controladora y sus subsidiarias deben de preparar estados financieros a la misma fecha de la consolidación. Pero en situaciones especiales de algunas subsidiarias se podrá diferir por un periodo máximo de 3 meses, siempre y cuando haya consistencia periodo a periodo. Es decir, si alguna de las entidades no correspondiera a su ejercicio social con las del resto del grupo, y este desfasamiento no fuera mayor a 3 meses, podría no llevar la misma fecha los estados financieros a consolidar. Bueno, aquí tenemos una repetición. La norma, quiero decirles, tiene de alguna forma términos muy repetitivos en diferentes partes. O sea, está analizada en el orden en que viene la norma y las vías, pero en la exposición yo voy a andar saltando un poquito de un lado a otro. ¿Sí? Bueno, los estados financieros solo se presenta la sección financiera, el estado de operación, esto ya lo vimos. Los requisitos previos a la consolidación, ya vimos también, la misma fecha. Aquí tendríamos un esquema ilustrativo preliminar. ¿Sí? Tenemos, como ustedes podemos apreciar, una controladora. Aquí tenemos 2 subsidiarias que son controladas. Allá tenemos las asociadas, ¿verdad? Tenemos joint venture, tendríamos también afiliadas. O sea, con esto quiero decir que la integración de los grupos para efectos de la consolidación puede estar integrado el grupo por entidades con muy diversas características y con regímenes jurídicos diferentes. ¿Okay? Finalmente, la consolidación se tiene que dar en la medida que se tenga mayor o menor tenencia accionaria o influencia significativa dentro de las entidades. ¿Okay? Tendríamos, vamos a entrar entonces en lo que sería la ISA 600 y también me tengo que referir a algunos antecedentes en nuestro país. La intención es poder hacer un comparativo de qué fue lo que sucedió con una medida, con una norma que estaba contenida en nuestro boletín anterior en 3 páginas, no más de 3 páginas, y presentaba todos los requerimientos para poder hacer la dictaminación o poder dar una opinión sobre estados financieros de grupos.
Bien, el boletín 4030 de las normas de auditoría generalmente aceptadas, efectos en el dictamen del auditor cuando se utiliza el trabajo de los auditores, fue emitido por la Junta del Instituto Mexicano de Asuntos Públicos en 1988. Este es el boletín al que me refiero, que era sumamente breve y contenía aspectos muy esenciales respecto a la consolidación. Este boletín 4030 fue revisado en 1995 para armonizarlo con la norma internacional, con la NIA 600. El boletín 4030, los efectos en el dictamen del auditor cuando se utiliza el trabajo de otros auditores, sustituyó y dejó sin efectos al boletín anterior. En el nuevo boletín se agregan los párrafos de 21 al 30 relativos a la opinión para adecuar la definición de los cambios que siguieron al boletín 4010, dictamen del auditor de febrero de 1995. Esto aplica a nuestro país. Hubo un cambio, si ustedes recuerdan, del modelo de dictamen, y para adecuar esta norma o más bien, este boletín, esta norma mexicana todavía, se tuvieron que hacer alguna incorporación de nuevos lineamientos. ¿Okay? Este ya estaba armonizado de alguna manera con, o más bien, tendría ya la armonización con la norma internacional. Este boletín aplica ejercicios iniciados en enero de 2011. Se emitió por la Comisión de Normas de Auditoría y Asentamiento, ya que a partir de 2008 esa comisión emitió una serie de boletines relativos a las normas de auditoría tendientes a homologar los conocimientos normativos en el país con los pertenecientes a nivel internacional. Casi termino los antecedentes para entrar ya en el desarrollo de la vía, que es la que nos interesa, creo que a la mayor parte de los 3 años. El enfoque de este boletín ya armonizado era el siguiente: remarcar las consideraciones especiales que aplican a auditorías de grupo, ya que el boletín anterior, antes de ser armonizado, no contenía muchos detalles al respecto. Aclarar la responsabilidad que tiene el socio a cargo de la auditoría del grupo. Resaltar la responsabilidad que el socio a cargo del trabajo del grupo tiene en la dirección, supervisión y desarrollo del trabajo de auditoría de ese grupo. Clarificar el significado de varios conceptos utilizados en el proceso de auditoría de grupos. ¿Okay? Vamos a ver qué pasó con la homologación de las normas de auditoría con las internacionales. Al respecto, pues, cada uno de ustedes en sus diferentes países supongo que están en el proceso que ya nosotros adoptamos integralmente. Si alguien quiere intervenir o darnos algún comentario al respecto, pues será muy bien. Okay. ¿Por qué las normas internacionales de auditoría? ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, como miembro de la International Federation of Accountants, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos está obligado a adherirse al programa de cumplimiento Member Value Compliance Program elaborado por el INFAC en 2003. Este programa de cumplimiento tiene el antecedente de que el INFAC en los Estados Unidos fue señalado por la Unión, sobre todo en los medios financieros, en el sentido de que emitía muy buena normatividad en materia de auditoría y contabilidad y otros aspectos de la contabilidad pública. Sin embargo, no tenía los mecanismos de vigilancia para ver que su normatividad se observara en todos los países miembros del INFAC. Por lo cual, para dar remedio a ese señalamiento, emitió un programa, más bien desarrolló un programa de cumplimiento. Este programa buscaba que la membresía y los organismos reguladores de la contaduría alinearan sus objetivos y sus estrategias con los del organismo internacional que desarrolla el INFAC. El programa se concretó en un documento denominado Statements of Membership Obligation, los TCMO.
declaraciones y obligaciones de los miembros conocidos como DOM, que se enfocaba a 7 áreas. Bueno, todos los países realmente han signado esto, salvo los Estados Unidos, ¿verdad? Que donde no se han adoptado, no se ha hecho nada por adoptar las ISAs, las vías, ¿verdad? Pero todos están en un proceso, los que no lo han cumplido, de cumplimiento de estos 7 puntos. Aseguramiento de la calidad, normas internacionales de formación, normas internacionales de auditoría, que ahí se destaca, código de ética profesional para contadores profesionales, normas contables internacionales del sector público y sistema de investigación y disciplina, y finalmente, aunque no son las normas de esta comisión, promoción y apoyo para la observancia de las normas internacionales de información financiera. Bien, entonces, quiere decir que en estos 7 puntos se centraba el programa de cumplimiento. Evidentemente, en el punto 3 tenemos las normas internacionales de auditoría. ¿Qué fue lo que pasó? En virtud de lo anteriormente expuesto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, como miembro del IFAC, adquirió el compromiso de adoptar los lineamientos emitidos por ese organismo. Es así como en abril de 2008, el Consejo Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos aprobó el plan de convergencia y adopción de las normas internacionales de auditoría a partir de las auditorías de ejercicios que inician el 1 de enero de 2012. El estatus de cada uno de los países, ustedes lo conocen, es por el país. Yo entendería que la mayor parte de los países del área de Latinoamérica o están en proceso o ya se han adaptado las normas. Hay algunos que me gustaría conocer más adelante la opinión, se han por aquí en Argentina, la otra opinión al respecto. Bueno, en nuestro país, a partir de los inicios que inician el 1 de enero de 2012, ya estábamos obligados a observar las normas internacionales de auditoría. Derivado de la adopción integral de las normas internacionales de auditoría, las normas de auditoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos quedaron abordadas con fecha 1 de enero de 2013. Las normas abordadas fueron exclusivamente las de auditoría de estados financieros, o sea, las que estaban contenidas en los boletines de la serie 10.000, 2.000, 3.000 y 4.000. Las demás no, las demás normas relacionadas con normas para testiguar de la serie 7.000, normas de revisión de la serie 9.000 y otros trabajos relacionados, esas no fueron abordadas, siguen teniendo efectos. Las ISA adoptadas de manera integral fueron de la 200 a la 810, son las normas internacionales que se adoptaron. Por lo tanto, entre otras, quedó aprobado por el boletín 4030, armonizado y fue sustituido por la ISA 600. Bien. Tenemos otra vez el esquema, pero ahora vamos a ver. Aquí ya desde el título hay unas diferencias en términos que se utilizan con los que se utilizaban en la ISA, en el boletín anterior. Por ejemplo, en la controladora, el auditor de la controladora anteriormente se le llamaba auditor principal, así lo refería el boletín. Actualmente es el auditor del grupo, de tal manera que ya no hay auditor principal y otros auditores del grupo, solamente es el auditor del grupo. Y por otro lado, en las subsidiarias o demás entidades que consolidaban, o la norma nos hablaba de otros auditores, el término cambió por auditor del componente, ¿correcto? O de los componentes. Entonces ahí tenemos una controladora, tenemos las subsidiarias, en la controladora podemos ver que está el auditor del grupo y en las subsidiarias el auditor de los componentes, ¿correcto? Entonces este boletín o esta línea aplica exclusivamente cuando existen los auditores de los componentes y que van a ser considerados en la auditoría por parte del auditor del grupo.
pudiera ser que aún alguno de los subsidiarios o de las demás entidades del grupo, el auditor principal decidiera no utilizar su trabajo, por lo tanto ahí no aplicaría para esa entidad en particular esta línea. Por lo tanto, la controladora consolida estados financieros del grupo sobre bases contables que apliquen. ¿Qué quiere decir esto? En un grupo donde tenemos entidades con diferente integración jurídica, tendremos, por supuesto, y además diferentes grados de participación e inversión. En algunos casos solamente será una influencia significativa, en otros casos habrá una influencia también por la parte del capital. Sin embargo, la controladora consolida estados financieros sobre bases contables que aplican. O sea, para cada una de las entidades pudiera haber diferentes bases de consolidación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en el momento de que el auditor principal o el auditor va a revisar el proceso de consolidación que siguió la dirección del grupo. Es una de las cosas que tenemos que validar cuando estamos hablando de la auditoría del grupo. ¿Okay? ¿Cuál es el nuevo enfoque de la norma? La norma anterior se planteaba si la porción del grupo auditada por un auditor determinado sería suficiente para que se le considerara como el auditor principal. Esto es importante desde el punto de vista de la opinión, vamos a verlo más adelante, porque el auditor principal tenía la opción de definir el grado de responsabilidad que asumía en el momento que dictaminaba, que firmaba la opinión de los estados financieros del grupo. La línea 600 clarificada, esto es porque anteriormente a la clarificación de la línea 600 seguía los mismos lineamientos, o al revés, nuestro boletín seguía los mismos lineamientos que la línea 600 antes de ser clarificada, o sea, era una línea muy breve. Pero bueno, introduce un enfoque completamente diferente. El grupo de trabajo, vamos a ver más adelante, tiene una serie, la propia línea incluye definiciones al respecto. Ahora necesita considerar si podrá obtener evidencia suficiente y adecuada para expresar la opinión sobre los estados financieros del grupo antes de aceptar el encargo. A ver, entonces, establezcamos la diferencia. Con la línea anterior, el auditor principal podía tomar la responsabilidad de efectuar la auditoría y por lo tanto emitir una opinión sobre estados financieros del grupo independientemente de que no obtuviera suficiente evidencia de algunas de los componentes. En ese caso eran de algunas de las subsidiarias, pero que sin embargo al emitir su opinión establecía esa restricción. Indicaba que la opinión que vertía sobre los estados financieros consolidados se basaba en la propia auditoría de la controladora que la había efectuado, más en las auditorías que habían llevado a cabo los auditores de las otras entidades que consolidaban. De esa manera liberaba su responsabilidad respecto a aquellas entidades que no habían auditado. Y la norma decía, en el caso de que no haga referencia a los otros auditores, asumirá integralmente la responsabilidad. ¿No? Esta circunstancia con la línea 600 se elimina. Actualmente no es posible el auditor que acepta que va a emitir la opinión sobre los estados financieros consolidados, acepta la responsabilidad total sobre los estados financieros independientemente de los auditores de las demás entidades. Esto es una diferencia sustancial, ¿sí?, con la nueva norma. La consideración anterior incluye la decisión respecto a la utilización o no del trabajo de algunos de los auditores del componente por parte del equipo de encargos. Es decir,
el auditor del encargo, anteriormente el auditor principal de Podemos, ahora puede decidir si no va a utilizar el trabajo de los auditores porque no tiene conocimiento o del conocimiento que tuvo determinó que no tenía o que había restricciones en su independencia y posiblemente en su capacidad. Pues puede segregar a esos componentes e integrar dentro del propio grupo, es decir, dentro de la firma de auditores, un auditor para ese componente. ¿Correcto? O sea, puede no utilizar el trabajo llevado a cabo por el auditor componente, nombrar dentro de ese equipo un auditor para revisar algunos de los aspectos, no una auditoría integral, pero algunos de los aspectos de esa entidad en particular. Otro aspecto a considerar por el grupo del encargo es si podrá obtenerse suficiente y adecuada evidencia. Saben que es el término que se usa actualmente en las líneas, antes era evidencia suficiente y competente, actualmente hablamos de evidencia suficiente y adecuada para el proceso de consolidación, información financiera de los componentes de las demás entidades que no están bajo el control del grupo, como podrían ser inventos asociadas, donde realmente la obtención de la información por parte de la entidad es un poquito más complicada. En la guía 600 se incorpora también el requerimiento de la guía 220, control de calidad de las auditorías transnacionales, respecto al socio del encargo. El socio del encargo es otro término que nos llega vía la adopción de las guías. Nosotros hablamos del socio de compromiso, el socio del encargo, recordemos que vamos a encontrar muchos términos que se utilizan en España. Esto es debido a que la versión autorizada para la traducción de las ISAs al español fue la versión española. Por lo tanto, hay términos que no encajan entre nuestra terminología usual. Al respecto, para México y supongo que también para los países, el IFAC autorizó lo que se llaman tablas de equivalencias de terminología. Quiere decir que términos que nosotros utilizamos regularmente podrán ser utilizados en lugar de los términos que no son muy usuales en nuestro país y en cualquier otro que tenga la traducción de términos. Okay. Pero entonces, el socio del encargo asumirá la responsabilidad de la calidad global de cada encargo de autoridad que le sea encomendado. En este contexto, la norma establece que el socio a cargo del encargo será responsable por la elección, supervisión y desarrollo del encargo, así como la opinión del gobierno. Está muy reiterativo lo del encargo, pero así está expresado en la ley. Esta línea es vigente a partir de las auditorías de estados financieros del 15 de diciembre de 2009. Aquí hay una discrepancia en fechas porque nosotros la adoptamos con posterioridad. Pero su versión original, la línea emitida por IFAC, tiene vigencia a partir del 15 de diciembre de 2009. Ya cuando se terminó el Clarity Project, queda el proyecto de clarificación de las líneas que llevó a cabo el IFAC. ¿Cuál es la estructura de la norma? Vamos a dar una repasada rápida de la estructura. La norma es muy extensa, fácilmente 80 páginas, aunque vamos a ver que en cuanto a pronunciamientos, bueno, tiene una gran cantidad de anexos. Primeramente, los pronunciamientos normativos que van de los párrafos 1 al 50. No vamos a platicar de ellos. Solamente estamos resaltando los aspectos importantes, aunque el material contenga más información. Tampoco vamos a hablar, no es el propósito, de la metodología de revisión, solamente señalar aquellos requerimientos que establece la norma respecto a lo que debe revisarse en este tipo de proyectos. También incluye una guía de aplicación y otras anotaciones explicativas, A1 a A66. Por lo tanto, entonces tenemos párrafos normativos del 1 al 50 y dentro de la guía tenemos del 1 a A66. Luego tenemos el anexo 1 que nos da ejemplos de opinión con salvedades.
cuando el equipo del encargo del grupo no ha podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Recordemos que hay una planificación de la auditoría y en esa planificación, como en cualquier proceso, se establece lo que sería, por un lado, la materialidad y por lo tanto también la evidencia suficiente y adecuada en la cual soportaría su opinión. ¿Qué sucede cuando no tiene esa evidencia? Bueno, en el anexo 1 nos manda algunos ejemplos al respecto. El ejemplo 2 establece cuestiones sobre el tipo de encargo grupo obtiene conocimiento. Es decir, una de las frases muy importantes antes de iniciar la auditoría y de hecho antes de aceptar el encargo es el conocimiento que se debe tener del grupo, ¿correcto? Y en particular de cada una de las entidades que lo conforman. Vamos, entonces, el anexo 2 nos da algunos ejemplos de eso. El anexo 3 nos da ejemplos de condiciones o hechos que pueden indicar la existencia de riesgos de incorrección material en estados financieros del grupo. Anteriormente hablábamos de errores importantes. Las guías actualmente hablan de incorrecciones materiales, es decir, incorrecciones por errores o fraude que exceden a la materialidad establecida para el grupo o para cada una de las entidades que van a consolidar. El anexo 5 establece las cuestiones obligatorias y adicionales contenidas en la carta de instrucciones del equipo del encargo del grupo. Bueno, entonces, en resumen, la NIA trata de las consideraciones particulares aplicables a las auditorías de grupos y en concreto aquellas en que participan los auditores de los componentes. Las guías son aplicables a las auditorías, las guías integralmente son aplicables a las auditorías de grupo. O sea, desde el punto de vista de normatividad y de procedimientos de auditoría no hay cambios. Los cambios están básicamente en las responsabilidades y en el enfoque que se da ahora hacia la evidencia que se debe de obtener en diversos aspectos que ya salían en el curso de exposición. ¿Sí? El equipo de encargo de grupo puede decidir utilizar la evidencia de auditoría en la que basa la opinión de auditoría sobre los estados financieros de un componente como evidencia de la auditoría del grupo. Bien, el socio del encargo del grupo, de acuerdo con la guía 220, deberá asegurarse de que quienes realicen el encargo de auditoría del grupo, incluyendo los auditores de los componentes, reúnan en conjunto las competencias y aptitudes adecuadas. Por supuesto que la integración del equipo para una auditoría de esta naturaleza requiere seleccionar debidamente al personal que va a participar. El equipo de encargo son todos aquellos contadores que van a participar en la consolidación y la auditoría del grupo, incluyendo los auditores de los componentes cuando el auditor del grupo decide que sí va a utilizar su trabajo. ¿Sí? Bien. Reúnan en conjunto la competencia y aptitudes adecuadas para este tipo de trabajo. Riesgo de auditoría. Es función del riesgo de incorrección material, o sea, errores que trascienden la materialidad en los estados financieros y el riesgo que el auditor no detecte dicha incorrección. Esto se puede dar tanto en los componentes como en la controladora y en los consolidados. En este contexto, el riesgo de que un auditor de un componente pueda no detectar una incorrección en la información financiera del componente por el auditado puede dar lugar a una incorrección material en los estados financieros del grupo. Y el riesgo de que el equipo de encargo del grupo pueda no detectar dicha incorrección. Hay una relación entre ellos. El hecho de que pueda existir una incorrección material en el grupo que no se ha detectado y si es en algún componente y esta es importante, puede trascender del pasado consolidado, generar una incorrección material importante dentro de los estados financieros consolidados, que son finalmente sobre los que se va a aplicar. Bueno,
Pues tenemos ahí riesgos de incorrección. La controladora consolida estados financieros del grupo sobre las bases que apliquen a cada una de las entidades consolidadas. La información del auditor de cada uno de los componentes pudiera tener riesgos de incorrección material que trasciendan a los estados financieros consolidados. Nada más es una explicación gráfica de lo que ya habíamos comentado antes. Alcance. El equipo de encargo del grupo debe tener en cuenta para determinar la naturaleza, el momento de realización y su participación en los procedimientos de valoración del riesgo y los procedimientos de auditoría consecuentes aplicados por los auditores de los componentes a la información financiera de esos componentes. El propósito de esto es la obtención de evidencia de auditoría adecuada en la que basar una auditoría de estados financieros del grupo. Objetivos del auditor. Aquí nos referimos a los objetivos del auditor encargado, el auditor socio del encargo, digamos así, que es quien va finalmente a firmar los estados financieros. Primero, determinar si es adecuado actuar como auditor de los estados financieros del grupo. Pudiera ser que en un momento determinado, antes de tomar el encargo, decidiera que no es adecuado, creyendo que pudiera no tener la evidencia que requiere. O al percatarse del conocimiento del grupo que hay situaciones de riesgo que implican probablemente una abstención de opinión, una negación de opinión, en fin. B. Si actúa como auditor del grupo, deberá establecer comunicación con los auditores de los componentes. Alcance y momento de realización de su trabajo sobre información financiera de los componentes, así como sobre sus hallazgos. ¿Sí? Entonces, es muy importante la manera de comunicarse con los auditores de los componentes. Es trascendental para lograr un éxito en la auditoría del grupo. Si falla esta, pues entonces no tendrá suficiente información para poder obtener la certeza de que los estados financieros no contienen correcciones materiales. La obtención de evidencia de autoría suficiente y adecuada sobre información financiera de los componentes y el proceso de consolidación es muy importante. O sea, puede ser que la información de auditoría de evidencia con que cuenta es suficiente, pero pudiera ser que el proceso de consolidación no se hizo debidamente. Y entonces tendrían que reunirse estas dos características para que fuera viable expresar la opinión. En el sentido de si los estados financieros del grupo han sido preparados en todos los aspectos materiales de acuerdo con el marco de información financiera que les aplica, cualquiera que sea este marco. ¿Sí? Bueno, quizá debía empezar por las definiciones relevantes que trae la guía. Sin embargo, también las definiciones vienen en este orden y ya hablamos del auditor del encargo, en fin, y hablamos del grupo y hablamos de una serie de cuestiones y hasta ahora estamos entrando en lo que son definiciones. Vamos a ver algunas de ellas. Componente, una unidad o entidad de negocio cuya información financiera se prepara por la dirección del componente. ¿Okay? El grupo para ser incluido a los estados. ¿O del grupo? ¿Por qué del grupo? Pues porque en un momento determinado pudiera ser que el grupo decida no utilizar el trabajo del componente, entonces la propia firma deberá designar un encargado que lleve a cabo la revisión de esa información. Grupo, todos los componentes con información financiera se incluyen los estados financieros del grupo, socio del encargo del grupo, el socio u otra persona de la firma y el responsable del grupo. ¿Sí? Y que se emite en el nombre de la firma del grupo. Aquí hay una consideración a hacer también. La línea anterior, sí, tanto la línea como el boletín que acabamos de ver, establecían que no había otros auditores cuando el auditor de los componentes pertenecía a la misma firma que el auditor principal. Es decir, si tanto la empresa controladora como los componentes
Siendo dictaminados por personas diferentes, ambos eran socios de la misma firma, entonces no había otros auditores, simplemente se aceptaba que los estados financieros preparados por otros socios del despacho reunían las condiciones para poder ser consolidados. ¿Sí? El tipo de encargo del grupo, los socios de auditoría, incluido el socio de encargo del grupo y los empleados que determinan la estrategia global de auditoría del grupo. Dirección del grupo, bueno, la dirección del grupo se refiere a la administración, a la alta dirección de las entidades del grupo. ¿Sí? Controles del grupo, los controles diseñados, implementados y mantenidos por la dirección, por la alta dirección del grupo, sobre la información financiera del grupo. Componente significativo es un término que introduce la mía y que tiene que ver con qué componentes sí tienen relevancia para ser considerados o que deben ser considerados en la consolidación de estados financieros. Entonces, dice que componente significativo identificado por el equipo de encargo que incluye dos posibilidades. Entidades que son financieramente significativas en el grupo, considerados de manera individual. Entidades que consideradas de manera individual son de importancia financiera para el grupo. O algunas otras que es probable que debido a su naturaleza o circunstancias específicas incorporan los estados financieros del grupo un riesgo significativo de incorrección material. Es decir, no siendo significativo por su importancia financiera en el contexto de las cifras del grupo, pudiera hacerlo por el hecho de que puede implicar un riesgo fuerte de incorrección material en los estados financieros. Ejemplo, una entidad que no es financieramente importante para el grupo, pero que está avalada, digamos, por alguna de las entidades respecto a un crédito importante y que no tiene la capacidad de pago. Esto pudiera ser llevado al grupo y entonces introducir una posibilidad de incorrección en un momento determinado. Es un ejemplo simple. Marco conceptual de información financiera, marco referente al proceso de consolidación de la información financiera. Todos esos términos se utilizan dentro de la NIA. Material de componente, nivel de materialidad para un componente determinado por el grupo de trabajo. Responsabilidad, bueno, ya vimos que es responsable el socio del encargo del grupo, es responsable de dirección, supervisión y revisión del encargo de auditoría del grupo. ¿Okay? Asume la responsabilidad total de la opinión de los estados financieros del grupo. Esto es una de las situaciones importantes. Por lo tanto, el informe de auditoría sobre los estados financieros del grupo no hará referencia a auditor de componente. O sea, actualmente no se puede hacer referencia al auditor de componente salvo por disposición legal y reglamentaria. Si hubiese alguna disposición legal diferente a la normatividad o reglamentaria que obligara al auditor del grupo a hacer referencia a su opinión respecto de los auditores de los componentes, entonces sí tendría que hacerla, pero también tenía que hacer la observación de que eso no reduce la responsabilidad del socio de cada grupo en relación con la opinión de los estados financieros del grupo. Diferencia sustancial con el boletín 4030. Bueno, en su material. Okay. Bueno, vamos entonces a abreviar un poquito porque diapositivas, voy a la 48, me parece que son como 80, como 90. Me voy a ir entonces hasta el final porque ya estamos escasos de tiempo para determinar algo de lo que nos interesaba mucho Mauricio, platicar un poquito de ello. Básicamente es la preparación de un índice, del índice de un manual que pudiera asumirse, que pudiera adoptarse, mejorarse evidentemente, y para eso es, justamente para que podamos de alguna forma determinar si lo utilizamos. El material también viene vinculado con un comparativo
que viene. Así, en su material van a encontrar esta presentación más dos archivos de Word, uno de ellos que contiene el índice del manual y el otro que contiene que contiene las diferencias ya más explícitas entre ambas normativas. Creo que está sucediendo lo mismo en sus países de procedencia. No sé si alguien quisiera comentar algo brevemente respecto a la aplicación de esta norma o qué tienen en ese sentido de Ya lo están buscando. ¿no? A ver, ¿me podrías ubicar la última diapositiva, si fuera permitido? Sí. Bueno, muchas gracias, ¿no? Bueno, aquí, ya estamos aquí, regresamos por favor. Regresamos en lo anterior. Componentes indicativos, vamos a ver. Por aquí venía un diagrama. Venía un diagrama para terminar. Está aumentando. No sé si le había pasado. Podemos regresar. Componentes indicativos, ¿ok? Ahí está el diagrama. Bueno, la mía también presenta este diagrama como uno de sus anexos. Me parece que es el párrafo 47, no es anexo, es el párrafo 47, que nos permite identificar los componentes si son significativos o no lo son. ¿Sí? No lo vamos a ver porque ya ustedes lo podrán ver. Tenemos en dos diapositivas la determinación finalmente sí o no de si el componente es significativo para debe entonces entrar en la consolidación o no. Ahora sí nos vamos hasta el final, por favor. A ver, ¿me podrías ubicar la última diapositiva? Ahí la cambié. Manual, ok. Dada la dificultad, la complejidad que entraña y la cantidad de posibles situaciones que se pueden presentar al aceptar, planear, ejecutar y informar sobre los estados de una auditoría de estados financieros de grupos, así como la posibilidad de que estos contengan incorrecciones materiales derivadas de error o fraude en estados financieros de algunos componentes, también por el número de auditores profesionales que intervienen, los principios éticos relevantes a observar y en particular la independencia de los integrantes del equipo limitado de auditoría del grupo, las responsabilidades que implican sobre todo para el auditor del grupo en emitir su opinión, la diversidad de identidades que integra el grupo militar y su información financiera y los resultados de operación se integran las bases diferentes en el proceso de consolidación del grupo. Es necesario y conveniente que las firmas cuenten con un manual que contemple de manera genérica y específica los aspectos de actividades asociadas en el proceso que involucra la elección de los auditores. Es absolutamente indispensable y sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación entre el auditor del grupo y el equipo de trabajo del grupo y los auditores de los componentes. Entonces, propongo un manual que ahora tenemos el índice, por ahí está en Word, ¿no? Así se llama, propuesta ahí. Bueno, pero uno índice del manual. Lo vimos hace rato en la carpeta y ¿Qué dice Manuel? Ese es exacto. Esta es su material, es simplemente una propuesta de los puntos que yo considero relevantes y para integrar entre nuestras firmas, contemplar esos puntos mínimos que debemos observar. Pueden ustedes consultar en su manual, tienen ustedes son 7 secciones y tienen que ver con primeramente vamos al 2, que es el grupo, integración del grupo, entidades que lo conforman, conocimiento general del grupo,
riesgos, conocimiento de los componentes, situación para entidad no soliante, aceptación y continuación del encargo. Luego viene lo relacionado a los auditores de los componentes. Vemos ahí, por ejemplo, el 3.3, determinación de competencias del auditor del componente para efectos de la auditoría financiera del grupo. Más adelante vemos cumplimiento con la norma de control de calidad, que es sumamente importante. Es decir, si los auditores de los componentes están cumpliendo con la norma de control de calidad, pues ya tenemos ya hay un punto a favor para poder considerarlos en un momento determinado. La sección 4 del equipo de encargos, integración de los roles y responsabilidades del auditor del grupo. Por favor. 5. Planificación y ejecución del encargo. 5.4, diseño de la estrategia global de auditoría. Y, muy importante, el punto 6, comunicación entre las partes. Comunicación del equipo de encargo con la división del grupo. Comunicación del equipo de encargo con los responsables del gobierno. Y por ahí tenemos la carta de instrucciones en el punto 6.1. En el material, en alguna de las diapositivas un poquito extensa, viene lo que debe contener la instrucción de la carta de instrucción que debemos de entregar a los auditores de los componentes, conteniendo los aspectos más relevantes para efectos de la consolidación. Por lo tanto, pues ahí está el material completo y lamento no haber podido exponerlo completo, requería más tiempo y a lo mejor está un poquito tedioso, es probable, pero bueno, espero que sea de alguna utilidad. Muchas gracias. Gracias, contador. Al contrario, gracias. Hace el favor aquí cuando uno es de conocimiento, contador. Muchas gracias. Juan Martín, en nombre del vicepresidente Mauricio Mora, le hacemos llegar nuestros agradecimientos de esa participación, de la enriquecimiento de esta. Gracias, muy amable. Muchas gracias.